¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas de Huesca TV. Como siempre les comentamos, la actualidad de Huesca vista desde diferentes prismas, el prisma municipal, autonómico, provincial. Hoy tenemos tertulia de la Diputación Provincial. Ayer hubo pleno con algunos asuntos importantes que se sacaron adelante y vamos a hablar de estos asuntos y algunos otros con dos representantes, uno por cada partido de la Diputación Provincial. Ricardo Oliván por el Partido Popular. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y María Cruz, a la que damos la bienvenida por el Partido Socialista. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, pues en principio, si les parece, vamos ya a desglosar los asuntos del día de hoy. Hace unas fechas comenzaba el curso escolar. Y bueno, creo, señora Clusa, que le gustaría hacer una primera reflexión y vamos al debate o a las réplicas. Bueno, muy buenos días. En cuanto al principio del curso escolar, este año hacía muchos años que no empezaba un curso escolar de forma tan tortuosa, siempre en los inicios de los cursos. Bueno, pues suelen haber problemas y este año nos encontramos con diferentes problemas y el principal de ellos fueron los recortes en el número de profesores. Tanto en el número de profesores como en el número de horas, que es un matiz que es importante saber también porque se modificaron las horas lectivas. Al modificar las horas lectivas de los profesores, lo que conseguimos es que faltan docentes o faltan horas de dar clase. ¿Qué supone esto? Bueno, pues supone que gracias al esfuerzo de los equipos directivos, los coles han empezado a rodar, pero han empezado a rodar en una situación no de la calidad de enseñanza pública que deberíamos haber empezado. No tenemos refuerzos, no tenemos desdobles, no se pueden cumplir las horas de reducción de los mayores de 55 y quien, como casi siempre, sale perjudicado en todos estos recortes suelen ser los alumnos con necesidades especiales, que va en detrimento de la formación que deberían tener. Es un inicio que es claramente insuficiente en cuanto al número de profesores y esto todavía se acusa mucho más en la escuela rural, porque en la escuela rural podemos comentarlo ahora un poquito más adelante, tiene unas especificidades distintas. Los CRAs tienen mucha dispersión geográfica. En el CRA, por ejemplo, al que pertenece mi municipio, hay 40 kilómetros de distancia entre una población y otra, lo que quiere decir que si no hay desdobles y no hay horas suficientes, se ven muy perjudicadas, sobre todo si hay aulas unitarias o las especialidades de los profesores, y esto la verdad es que se convierte en un asunto pues, que para el inicio del curso es muy grave. Ha habido otros momentos complicados, como el pago de los comedores, que podemos comentar después, los auxiliares, el inicio del transporte o ya el colegio de Caneto como tema ya recurrente en lo que hemos hablado. No sé si como primera exposición... Sí, es perfecto. Luego hablaremos de más asuntos. Podrán replicarse cuanto quieran. Señor Oliván. Sí, de entrada quiero decir que no es un tema de competencia de la Diputación Provincial, pero no hay ningún problema en debatirlo. Y ya digo de antemano que algunas de las cuestiones que ha comentado la señora Clusa también nos han preocupado a nosotros, sobre todo por si se producían, porque aquí estamos hablando muchas veces de cosas que se dice que van a pasar antes de que pasen, y a veces luego no pasa. Esto pasa mucho cuando el Partido Socialista no gobierna, ¿eh? Se manifiestan, se movilizan antes de que pasen las cosas, y si luego no pasan dicen que es por ellos, que no pasa. También nos preocuparé por algunas cuestiones de las que he apuntado y hemos trasladado nuestra preocupación, o por lo menos nuestra preocupación o nuestro interés por tener información respecto a esos temas al departamento correspondiente. O sea que tampoco somos, ajenos a esta preocupación. También tenemos sensibilidad desde la Diputación en materia de educación. Pero dicho esto, es muy fácil hacer demagogia en temas tan sensibles que afectan a todo el mundo como es la sanidad y la educación. Y el Partido Socialista es experto en estas cuestiones cuando no gobierna. Pero quiero recordar que nos encontramos con unas bombas retardadas importantes cuando asumimos el gobierno hace escasamente un año, porque el gobierno de Aragón empezó a funcionar en agosto de 2023. Recordemos esto. Por una parte, en transporte escolar había un montón de líneas sin adjudicar. Por ejemplo, toda la partida referente a educación especial la habían destinado a otras cosas, el presupuesto que habían dejado era cero, y hubo que retomar ambas cuestiones y trabajarlas poco a poco para darle solución. Y eran dos temas especialmente sensibles. Que se han producido problemas al comienzo del curso, como todos los años. Ahora, 2023, 2022, 2021, 2020 y en 1974. Y es
imposible que todo funcione a la perfección. Pero quiero decir que cuando la apuesta es tan clara como que el presupuesto ha aumentado el 11% con respecto al presupuesto del Partido Socialista, pues hombre, pues algunas cosas casi es mejor callarlas. Algunas denuncias es mejor callarlas. Respecto al tema de los cupos, se está trabajando de manera razonable en contacto con los centros para determinar con criterios razonables cuál es el número de profesores idóneo para cada centro. Y quiero recordar que se han contratado más de 200 profesores nuevos. Y luego, hablando de los profesores tan importantes que son, pilar fundamental de la educación, eran los peores pagados de España. Y se le ha puesto encima de la mesa un planteamiento de incremento de un 4,5%. No serán los mejor pagados, pero luego ya no serán los peores pagados de España. Y esto, en la época del Partido Socialista, tan sensible con estas cuestiones, pues no se hacía. Señora Clusa. Mire, le doy toda la razón en que los inicios de curso siempre son tortuosos, todos los inicios son tortuosos. Pero hay un detalle muy importante. Hacía 12 años que las camisetas de los recortes no salían a la calle. 12 años. Si no salían era porque gobernábamos nosotros o porque verdaderamente no hacía falta. Y en serio, nosotros sabemos hacer autocrítica también. De hecho, hay muchas cosas que siguen sin funcionar bien. Una cosa concreta es que los auxiliares de educación especial no tienen itinerancia en los CRAS. Eso es algo gravísimo, porque podrían cubrir esas horas con los PTs, con la pedagogía terapéutica o con los ALs, pero no la pueden cubrir porque no se pueden desplazar. Y eso es una cosa que hicimos el Partido Socialista y entonamos el mea culpa. Pero no me diga que hacemos demagogia, que en un CRA de 6 centros con una diferencia de 40 kilómetros tengan 3,25 profesores menos, no sé quién hace los cupos. Con respecto a las horas o las contrataciones de los profesores, sí, más de 200 han contratado, algunos de ellos a 4 horas a la semana. O sea que les subiremos el sueldo un 4,5%, pero por otra parte es imposible hacer. Otra cosa importante que se hizo también en la legislatura pasada fue las horas lectivas de los profesores eran 25 más 5. Este año se han pasado a 24 más 6, que quiere decir que una hora menos lectiva es una hora menos de calidad en la enseñanza. Y insisto, todo esto redunda otra vez en el medio rural. Si hay más presupuesto, en algún sitio se está yendo el dinero, porque si se contratan más profesores por menos horas, si son menos horas entiendo que es menos dinero. No sé dónde está ese presupuesto, seguramente estará en alguna parte y seguramente estará razonado, pero yo personalmente no sé dónde. El transporte escolar, tras un año que yo creo que ya podríamos empezar a hablar de presente o de futuro, en lugar de estar todo el tiempo hablando de un año para atrás, las transiciones deberían ser correctas. De hecho, para el pago de los comedores escolares había una partida presupuestaria habilitada cuando se hizo la transición de gobierno y no se usó. En junio todavía no se había pagado el curso 22-23 con una partida habilitada. Quiero decir, seguramente tendremos razón en muchas cosas, confluiremos en muchas cosas, pero hay cosas que no están bien y hay que hacer ejercicio de conciencia y lo tiene que hacer el que gobierna. Y el que no gobierna tiene que estar en su puesto de saber qué es lo que está mal e intentar ponerlo. Y ya le he empezado diciendo que hay cosas que el gobierno socialista tenía mal establecidas y que eso no quiere decir que no lo sepamos reconocer, por lo menos que yo personalmente no lo sepa reconocer. Y aunque la Diputación no tiene competencias, en muchas cosas, cuando ha habido una necesidad, ha hecho planes extraordinarios para poder acometer esas competencias, como por ejemplo se solicitó en su día para la atención de los comedores escolares, que poco a poco se ha ido pagando, aunque un curso y pico después. Sí, señor. Vamos a ver, que no tiene competencias, evidentemente no tiene competencias, lo he dicho yo antes, y también he dicho que eso no significa que no estemos preocupados y que queramos resolver nuestra preocupación y pedir información en muchas de estas cuestiones. Y podría dar muchos ejemplos. Nuestra actitud proactiva en relación con solucionar estos problemas, estos pequeños problemas que se han podido producir, no solamente en el inicio del curso, en el transcurso del año anterior también, quedan evidenciar a través de las múltiples comunicaciones con el departamento en esta línea. Y quiero decir que algunas cuestiones que usted ha apuntado se han solucionado precisamente, no quiero decir por culpa nuestra, o sea, por que hayamos intervenido, pero hemos intervenido o hemos insistido en que se busque una solución rápida, aunque se estuviera buscando, pero todavía con más rapidez, y fundamentalmente cuando afectaban temas de medio rural. Y no nos queremos apuntar medallas, pero algo en esto hemos hecho. No ha sido una actitud pasiva, ni mucho menos, aunque no tengamos competencias. Respecto al medio rural, es obvio, todo es sensible en educación, más si cabe en el medio rural, pero luego hay unas cuestiones obvias que conoce igual que yo, que es la limitación de los recursos, aunque se ha aumentado el presupuesto el 11%. El 11% nunca un presupuesto es suficiente para todas las necesidades, porque además las necesidades van variando. Muchas de las cuestiones que ha apuntado usted tienen que ver con este asunto. Al mismo número de alumnos,
menos horas lectivas. Esto es un ejemplo claro. Quizá hay más presupuesto, quizá hay más necesidades, quizá más presupuesto era necesario para el departamento y para una educación de calidad. Pero si al mismo número de alumnado en un centro hay menos horas lectivas de profesores contratados, algo no está funcionando. Bueno. Algo habrá que revisar y sobre todo esa carencia, insisto, con que a todos se nos llena la boca en la provincia con el orgullo rural y el medio rural, esa carencia se está pagando en el medio rural. Y vuelvo a insistir, con los auxiliares de educación especial es algo especialmente grave. Por cada niño que tenga una necesidad, tiene que haber un auxiliar que le apoye. Y esto no está sucediendo. Y se quiere volver con la PNL que se aprobó el otro día en las Cortes, en la Comisión de Educación, creo que fue el pasado día 1. En esa PNL indican que va a haber libre elección de centros. Sí, pero de centros de educación especial. Si el orientador decide que un niño donde tiene que estar con necesidades especiales es en un centro ordinario, hay que llevar los recursos. Y esos recursos, si se recortan, o si no se puede por medios, o como lo que usted quiera apuntar, si se recortan en un colegio en el centro de Zaragoza, seguramente tendrá una mejor cobertura que si se recortan en Naval, en Azanui o en Pomar de Cinca. Porque si no tiene esa cobertura ese niño, tiene dos opciones. Dejar el niño en su casa, porque hay padres que han transmitido, voy a dejar el niño en mi casa porque si lo llevo a la clase voy a entorpecer al resto de los 20 porque no tengo apoyo. Llevarlo a un centro especial, que si no tiene la plaza, o si suelen ser plazas combinadas, no va a tener el transporte para poderlo hacer, o dejarlo con sus abuelos, con sus vecinos, o en qué situación. Esa situación no es una crítica, es una cosa que hay que poner encima de la mesa y que hay que ponerla rápida porque los centros han empezado y necesitan una solución urgente. Una cosa voy a decir antes de la otra intervención. Los equipos directivos han hecho un auténtico encaje de bolillos para empezar. Entonces parece que todo funciona. Bueno, están los críos a cubierto, están dentro de la clase y se les está dando una clase, pero no de la calidad que se merece la enseñanza o a la que nosotros creemos que debería tener la enseñanza pública. Es que ustedes hablan mucho de calidad y le voy a decir una cosa. Ustedes siempre relacionan la calidad con el volumen del presupuesto que se utiliza. Dado el dato, que utilizan siempre ustedes estas cifras. Aumentamos el presupuesto un tanto, parece que hacen más allí el esfuerzo. Pues seguramente en algunos aspectos sí, pero luego está la gestión y la racionalización. Y yo, de verdad, confío en el rigor y la competencia de las personas que están dirigiendo la educación en Aragón, porque tiene además una larga trayectoria en esta materia. Son sensibles con el medio rural, como usted sabe. Nos han dedicado mucho tiempo. Pues a lo mejor para usted no, para mí sí. Para mí sí. Porque son conscientes y han trabajado para el medio rural durante muchos años y saben de la problemática del medio rural. Y yo confío en que las decisiones que toman las toman primero con rigor, con sensatez, y sobre todo con una gestión adecuada de los recursos, que es una cuestión que a veces nos olvidamos de nombrar. Mire. Bueno, una última réplica y pasamos al siguiente tema. Perfecto. Yo le diría que vayamos al medio rural, que nos demos alguna vuelta, que salgamos del centro de Zaragoza sin dudar en ningún momento de la profesionalidad de las personas que dirigen el Departamento de Educación, vayan al medio rural, hagan unos kilómetros y verán la realidad. Y le voy a decir otra cosa, porque en alguna otra tertulia también he escuchado como que es que había muchos profesores y lo hemos regulado, porque aquí había muchos y aquí había pocos. Mire, yo en las veces que he ido al colegio nunca he visto a nadie jugando el guiñote en los pasillos. A todos los he visto trabajando. No sé, seguramente podía pecar de exceso o podía pecar de defecto, pero antes de hacer esta demagogia que nos puede parecer tan fácil a todas sobre educación, vayamos a los centros del medio rural, vayamos y consultemos las necesidades y hablemos con los equipos directivos, porque yo a ninguno he oído que saliera a los medios a decir estamos perfectamente, estamos encantados. Sí es cierto que siempre se va a querer pedir más, pero cuando se vaya de verdad a un centro se darán cuenta de las necesidades. Bueno, educación, un tema... No, yo solamente por terminar, sí, que he comentado antes lo de los 12 años sin camisetas, 12 años que no ha gobernado el Partido Socialista. Imaginaba la respuesta de todas. A ver si me la has puesto. Bueno, pues como decimos, educación, un tema sobre el que se podría hablar horas y horas, tenemos el tiempo muy limitado, y vamos al siguiente tema, que es el de las comunicaciones transfronterizas, con esa noticia que, bueno, suponía un mazazo también para los habitantes de la zona, esos problemas en Somport, en la parte francesa, y bueno, señor Iván... no sé, sí, quiero decir de antemano que vivimos donde vivimos y tenemos que estar preparados para este tipo de cosas. Esta vez ha sido un derrumbamiento en una carretera nacional en la parte francesa, otras veces son aludes, otras veces son desprendimientos. Quiero decir que la montaña tiene eso, por desgracia la montaña tiene eso. Ha afectado a una zona importante, a una carretera nacional, a una comunicación muy importante no entre Huesca y Francia, de España y Francia,
Y no solamente eso, sino que por una parte la solución va a ser a medio plazo. Antes parecía que iba a ser a largo plazo, va a ser a medio plazo, hablan de enero, pero eso tiene unas consecuencias, primero para las empresas, pymes y autónomos que viven en el territorio, muy importantes. Se está viendo ya con las noticias que salen que está afectando de manera importante a los pequeños autónomos y a los pequeños empresarios de la zona, pero también a otras empresas más alejadas en cuanto a ubicación que utilizan esa vía de comunicación para pasar sus productos en un sentido u otro a Francia o a España desde Europa. Y eso al final son costes y al final riesgo de viabilidad de empresas y, por qué no decirlo, también de pérdida de puestos de trabajo. Y creo que la Diputación, como cualquier otra administración con vocación de apoyo al territorio, tiene que prestar atención a este asunto. Por eso, el otro día el presidente anunció la puesta en marcha de un plan. Vamos a calibrarlo bien, porque estas cuestiones, como pasó con la pandemia, que os tocó a vosotros en Diputación gestionarlo, hay que calibrar muy bien la forma en la que se implementan las acciones para ser justos, para no dejarte a nadie, pero también ser justos en la redistribución, y eso supone mirar muy bien el escenario y los medios con los que cuentas y también los criterios. Y en eso vamos a trabajar, no solos, porque nosotros tenemos criterios, pero queremos también compartirlos con las personas que conocen más este entramado empresarial, como por ejemplo son los empresarios de la provincia de Huesca. Señora Cruz. Bueno, pues en esto estamos hasta aquí completísimamente de acuerdo. La verdad es que es un paso fundamental entre España y Francia y el resto de Europa también, une con itinerarios europeos. Es el primer paso que podían pasar vehículos de gran tonelaje. Miren, y en 2014 ya se estableció una posible evaluación económica de lo que supondría ese cierre de la frontera, y ya en el 2014 hay un informe del Gobierno de Aragón que indica que podían ser 730.000 euros semanales lo que supondría esto. O sea, estamos hablando de una cifra astronómica prácticamente, amén de lo que pueda suceder al turismo, al comercio, a la economía de la provincia, del valle, pero lo que decía el señor Oliván es correcto, de toda la comunidad autónoma y, por qué no, de toda España. Es transporte de mercancías desde Sagunto, desde Madrid, hacia Burdeos, quiero decir, es el eje fundamental. En el valle, o en la zona directamente afectada, hay más de un 85% de descenso en la facturación de los comercios y de las industrias. Es bárbaro. El plan que presenta la Diputación a un problema excepcional, una medida excepcional. Eso es algo perfecto. Ya hizo el Gobierno socialista de la Diputación algo así con el plan de la nieve cuando la pandemia. No es algo pionero ni novedoso. Problema excepcional, medida excepcional. Yo creo que es una buena apuesta en la que prácticamente en el pleno que tuvimos ayer estuvimos prácticamente de acuerdo. Hubo una pequeña cuestión de matiz, porque lo que dice el señor Oliván es cierto. Cuando vas a dar ayudas es algo que no puedes sacar una línea a la brava, no es una tasa de tarifa plana, hay que medir muy bien lo que se hace, porque podrías estar incurriendo en cosas que, aunque de entrada no ves, no puedes hacerlo ni con la visión de los que vivan en la frontera, ni con la visión de los que vivan en Madrid. Es algo que hay que estudiar muy despacio, porque podrías llegar a caer en algún tipo de ayuda que pudiera ser pues no del todo justa, que es lo que comentábamos. Sí es cierto, nuestro compañero comentaba ayer en el pleno, que la visión es muy distinta cuando tú vives en una frontera a cuando tú vives pues al final de Huesca, o en Huesca capital, o en Almudévar, La visión es diferente, porque la sensibilidad y la sinergia que existe en la vida en una frontera, pues colegios, gente que pasa a trabajar, alquileres de casas, porque tengas que vivir o no, es una forma de ayuda compleja que yo insisto, quizás se podría estudiar o quizás se podría llegar a valorar, porque normalmente quien hace este tipo de paso de frontera no es precisamente gente que tenga un alto nivel económico. Entonces quizás se podría, aunque ayer en un principio de entrada pues no fue unánime la decisión, quizás yo solicitaría que se pusiera en estudio, aunque es algo complejo, y podría ser que al final de todo esto no se pudiera llevar a cabo. Yo quiero comentar que lo que haga la Diputación queremos que sea importante, tras nuestra voluntad, pero es difícil que podamos llegar a solucionar con nuestros recursos todos los problemas que se están planteando como consecuencia de este cierre temporal. Y por eso ayer en la propuesta, en el pleno, en el debate, se insistió en que la Diputación no puede estar sola en esto. Y hace falta también implicación, también económica, no solamente en apoyo testimonial, sino económica de ayuntamientos, de comarcas y también, por supuesto, Gobierno de Aragón,
y el Estado central, porque es un problema por el efecto que tiene, que trasciende de los límites de nuestra provincia. Y en eso fuimos unánimes ayer, en el que fueran todas las administraciones, todas las que llevaran a cabo este pacto para poder llegar a estas ayudas. Bueno, pues hay más o menos acuerdo con esos matices. Vamos a pasar a otro asunto que también se trató en el pleno de ayer, y es ese plan de mejora del servicio de bomberos, según algunos titulares con alguna reticencia por parte, o por lo menos en el ámbito de la comarca de la Jacetania. Y bueno, pues señor Oliván, si le parece, pues empezamos por ahí. Bueno, una cosa de la que duda parece ser el Partido Socialista, pero creo que es importante dejarla clara de antemano. Es un plan elaborado con criterios técnicos. Con criterios técnicos. Y como todo plan es susceptible de avances. Una proyección de lo que se pretende hacer en corto o largo plazo en la provincia de Huesca para solucionar un problema tan sensible como es la actuación contra el fuego cuando, por desgracia, se produce. Bueno, el fuego y otras incidencias. No había ningún plan. Lo que hemos hecho ha sido poner sobre el papel la situación y las cuestiones que consideramos necesarias implementar para que la atención en materia de bomberos fuera la mejor posible, con las herramientas y con las disponibilidades que teníamos en este momento. Y no hablo solamente de económicas, sino también de terrenos. En relación con lo de la Jacetania, parece ser que es lo único que le preocupa al Partido Socialista. A nosotros nos preocupa toda la provincia. Solamente les preocupa donde gobiernan. Es lo mismo que comentábamos antes con las camisetas. Pues no, nos preocupa toda la provincia. En relación con la Jacetania, dos cuestiones. Ayer se dijo una cosa, en mi opinión, muy grave en el Pleno. Y es que la respuesta a las alegaciones presentadas por comarca y ayuntamiento de la Jacetania respecto al plan, desestimatoria, se había hecho con criterios políticos. Eso es muy grave. La respuesta está firmada por técnicos, por responsables de bomberos. Y es que no. Te puedo enseñar el documento, lo tengo aquí. Firmado por responsables técnicos bomberos que estaban ya cuando ustedes gobernaban. Entonces, decir que se ha respondido a las alegaciones con criterios políticos me parece muy grave. Y luego, por otra parte, en los documentos que obran en su poder, dice claramente que se tiene que valorar una solución para la zona noroccidental de la provincia de Huesca, que es de la que estamos hablando. En estos momentos la solución, o sea, el parque, digamos, que solucionaría los problemas de la zona de la Jacetania, si ocurrieran, en primera instancia sería el de Sabiñánigo. Ustedes barajaron una solución a través de una operación con una puesta a disposición de los terrenos que no estaban todavía en condiciones para ser cedidos en Martillué. De Sabiñánigo a Martillué no creo que haya mucha diferencia en cuanto a rapidez de respuesta. Y lo digo porque es que a veces hablamos de lo que falta, pero también no hablamos de lo que se ha hecho. Y luego, por otra parte, ustedes, por las razones que sea, desmantelaron el parque de Jaca hace unos años. Que sí, que hace falta una solución. Nosotros lo reconocemos en los papeles. Tenemos que analizar la mejor solución posible para la zona noroccidental de la provincia de Huesca. Pero eso requiere trabajar y planificar, igual que se ha hecho con el resto del territorio, donde ya contamos con herramientas para poder implementar medidas. Esto lo quiero dejar claro de antemano. Pero, por supuesto, o sea, poner en duda los criterios de los técnicos para desestimar las alegaciones, incluso para la elaboración del plan, me parece muy grave. A ver si se contestará todo. En primer lugar, el informe que firma un político es el informe que desestima las alegaciones presentadas. Es un informe que firma un político, no un técnico. Eso es un criterio político, no técnico. No pasa nada. Quien gobierna tiene que tomar decisiones políticas. Pero quien haya hecho el plan, sean los técnicos, perfecto. Quien ha firmado el informe de desestimar las alegaciones... Informe de alegaciones presentadas en el periodo tal. Quien lo firma es el diputado. Firmado, te lo digo, no, que se falló el inspector jefe del SPACE no es diputado y la jefa de sección de apoyo de SPACE tampoco es diputada. Podemos decir lo que queramos. Quien lo lleva a la comisión es el diputado. Es otra cosa. Bueno, nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Vamos a ir muy rápido. Todos los asuntos de bomberos nacen en el gobierno de Aragón en el año 2013, cuando se decide transferir las competencias de bomberos. Como no sabían dónde, se transfieren a la comarca,
Se elimina la figura del bombero voluntario, de hecho no se elimina, se crea, pero no se le permite dotar de cantidad económica. ¿Qué sucede con esto? Que los sistemas que estaban funcionando en algunas partes con bomberos voluntarios tienen que desaparecer y desaparecen, gracias a esta medida del Gobierno de Aragón de 2013, desaparecen sin dinero. Desaparecer sin dinero es muy complicado. Ahora mismo llevamos con el servicio con el SPEIS, con el Servicio de Extinción y Protección de Incendios, 2 años y medio en comarca. Y lleva su gobierno 1 año y medio en comarca. De momento, a parques abiertos, 0-0. De momento. Nosotros ayer en el Pleno, en ningún momento dijimos que no estábamos de acuerdo con la cobertura de la zona 4. En ningún momento no nos hemos puesto en contra de todo este servicio. Nos acusan de cerrar parques en la Jacetania y en Jaca y en la comarca de la Jacetania. No había parques. Había unos señores en su casa que se localizaban y acudían a la hora, y en la comarca había un señor agarrado a un teléfono 24 horas esperando a que le llamaran para poder ir. Eso no es un parque porque lo dijo su gobierno ya en el 2013. Nosotros simplemente decimos, no hay un mapa estratégico, no existe, o por lo menos no existen los expedientes a los que nuestro grupo tiene acceso en la Diputación Provincial. Y no son criterios técnicos, son políticos. Pero esto pasa aquí y pasa cuando se gobierna. Tampoco tienen que esconderse de decirlo. Hay criterios políticos y los hay. Para esta nueva planificación, el parque de Barbastro-Monzón o el parque de Monzón-Binéfar se pretende que dé cobertura a una serie de personas. En la zona de la Jacetania hay 18.000. En 3 años no se podía invertir ahí. Nos dicen, es que ustedes no invirtieron en el parque de Sariñena, que le falta un desagüe. Claro, no había documentación del ayuntamiento. Es que había una deficiencia. Cuando este servicio entró en la Diputación Provincial en el 2021, entró con personal, con equipamientos, con deficiencias, y en 2 años y medio, señores, da para lo que da, porque en 1 año y medio tampoco ha dado para nada, para hacer un plan que deja una zona íntegra sin cobertura. No sé, algo no estamos entendiendo. No vamos en contra, señor Oliván, no vamos en contra de la inversión, pero sí en el que políticamente y realmente se trata a todo el mundo igual. Yo creo que esto lo puede entender cualquier ciudadano. Pues nos quedamos, sin tiempo, finalizando. No, que solamente que es que no sé si usted no se leen los documentos. Propuesta para la aprobación definitiva del plan de actuaciones y mejora en materia de bomberos. Punto 4. Necesidad de búsqueda de alternativas en la zona noroccidental de la provincia de Huesca. Necesidad de búsqueda. En un plan a 3 años, necesidad de búsqueda 1, realidad de la vida 0. Ustedes hablan de que no nos preocupamos, de que no estamos interesados. Aquí Pero está. Preocuparse no es acometer, señor Oliván. 3 años con inversión 0, ¿eh? Bueno, lamento cortar, pero volveremos otro día. Efectivamente, habrá tiempo y días para poder hablar de estos asuntos que son complejos y seguramente aquí el tiempo es muy limitado. Ricardo Oliván, muchísimas gracias. María Clusa, muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros nos marchamos, volveremos la próxima semana con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.